No estoy aquí por error. Eso lo entendí enseguida. Estoy aquí por lo que vi en la Antártida, y no porque yo quisiera ver nada raro, sino porque el itinerario cambió y porque, cuando uno está ahí, rodeado solo de blanco y silencio, cualquier cosa que sobresale mínimamente se vuelve imposible de ignorar. Yo contraté el viaje como contrata cualquiera. Una empresa bastante conocida, con oficina en Ushuaia, folletos impresos, reseñas positivas. Pagué $4.300 en 2 cuotas, una por transferencia y otra con tarjeta, lo tengo en los movimientos del banco, o lo tenía. El paquete incluía vuelos internos, alojamiento en el barco, comidas y excursiones. Nada extremo. De hecho, una de las razones por las que elegí ese viaje y no otro fue porque aclaraban que no hacía falta estar en forma ni tener experiencia previa. Yo trabajo en una gestoría, paso muchas horas sentado, y no me pareció prudente meterme en algo demasiado físico. El día que todo empezó fue el cuarto del viaje. Lo recuerdo bien porque había dormido mal, me dolía la cabeza y en el desayuno el huevo duro estaba pasado, con ese color verdoso en la yema que indica que lleva demasiado tiempo hecho. Me lo comí igual porque hacía frío y porque no me gusta desperdiciar comida, aunque después me quedó esa sensación pesada en el estómago. Usé protector solar marca Nivea, factor 50, el mismo que había comprado en una tienda del puerto por $18, un precio absurdo pero entendible dadas las circunstancias. Me puse demasiado, como siempre, y me quedó la cara blanca durante un rato. Salimos en la Zodiacs después de las 9, o eso nos dijeron. El mar estaba relativamente calmo. La guía explicó el recorrido, señaló con el dedo una zona lejana y dijo que íbamos a bordear unas formaciones de hielo interesantes. Nada fuera de lo normal. Sin embargo, al rato noté que el rumbo no coincidía con lo que había mostrado en el mapa. No soy experto, pero llevo años usando Google Maps y esas cosas se le quedan a uno. Comenté algo en voz baja, más como observación que como queja, y la guía me sonrió rápido, sin mirarme del todo, y dijo que las condiciones obligaban a pequeños ajustes. El muro apareció sin aviso. No emergió ni se reveló, simplemente estaba ahí, ocupando todo el horizonte, perfectamente recto, sin las irregularidades que uno espera del hielo natural. No era como los glaciares que se ven en documentales. Era una pared. Blanca, lisa, continua. Me llamó la atención el sonido. O mejor dicho, la falta de sonido. El mar seguía moviéndose, pero el eco era distinto, como si el espacio se cerrara. Nadie gritó. Nadie señaló. El chico alemán sacó fotos. Yo no. Yo me quedé mirando, tratando de entender qué estaba viendo sin llegar a ninguna conclusión concreta. Pensé que podía ser una estructura artificial para investigaciones, pensé que podía ser una ilusión óptica, pensé que yo estaba cansado. Pensar eso me tranquilizó, porque siempre he creído que la mayoría de las cosas raras tienen explicaciones simples si uno no se precipita. Después subieron al barco esas personas. No llevaban uniforme, pero tampoco iban vestidos como turistas. Ropa oscura, abrigos funcionales, botas limpias. Hablaron con el capitán. A nosotros nos ofrecieron volver adentro y tomar algo caliente. Nadie protestó. Yo me acuerdo del sabor del chocolate caliente, demasiado dulce, servido en vasos de cartón blanco sin marca. El resto fue una sucesión de trámites. Separación del grupo en el aeropuerto. Esperas en salas sin ventanas. Preguntas repetidas formuladas de distintas maneras. Y ahora esto. Esta habitación. Estas comidas medidas. Estas conversaciones en las que me piden que sea preciso, que no exagere, que colabore, y yo colaboro, porque no tengo nada que ocultar y porque sigo convencido de que, si mantengo la calma y explico todo de forma ordenada, alguien se dará cuenta de que retenerme indefinidamente no es necesario. A veces pienso que exagero, que tal vez esto no sea un secuestro sino una especie de protección preventiva, un protocolo. Pero entonces recuerdo que no me dejan llamar a nadie, que cuando pregunté por un abogado me dijeron que no era el momento, y que cada vez que menciono el muro de hielo, todos en la habitación bajan ligeramente la mirada, como si hubiera dicho algo incómodo pero conocido. Yo solo fui de viaje. Vi algo. Y ahora estoy aquí, tratando de ser razonable. No sé en qué momento exacto dejé de sentir que iba a volver a casa pronto, pero creo que fue cuando me di cuenta de que ya nadie me pregunta si vi algo, sino cuánto vi. Al día siguiente de darme cuenta de que ya no me preguntaban si había visto algo, sino cuánto, cambiaron pequeñas cosas en la rutina, detalles mínimos que en otro contexto no significarían nada, pero que aquí se vuelven imposibles de ignorar. Por ejemplo, el café del desayuno ya no estaba tibio sino caliente de verdad, recién hecho, con un olor más intenso, y junto al vaso dejaron 2 sobres de azúcar blanca, de esos genéricos sin marca, como los que reparten en hospitales o en oficinas de la administración. No lo pedí otra vez, simplemente apareció, como si alguien hubiera decidido que ese detalle ya no era relevante para controlarme. También cambiaron las personas. Antes entraban siempre 2 hombres, uno más alto que el otro, ambos con ropa parecida, práctica, sin nada que los identificara. A partir de ese día empezó a venir una mujer, alrededor de 40 años,
pelo recogido, gafas de montura fina, que se sentaba frente a mí con una carpeta azul y me hablaba como si nos conociéramos de antes, usando mi nombre de pila sin preguntarme si podía hacerlo, y eso, aunque suene menor, genera una cercanía forzada que resulta bastante incómoda. Me preguntó por mi trabajo, por mi horario habitual, por cómo me llevaba con mis compañeros, si tenía pareja estable o no, si iba a misa alguna vez, si tomaba alguna medicación. Respondía todo con calma, incluso con cierto alivio, porque por primera vez las preguntas no giraban directamente en torno a la Antártida. Le expliqué que trabajo en una gestoría desde hace 12 años, que entro a las 8 y salgo a las 5, que suelo comer un tupper en el escritorio para ahorrar tiempo, que no tengo pareja desde hace un par de años pero que me llevo bien con mi familia, que voy a misa solo en ocasiones especiales, bodas, funerales, cosas así. Ella asentía, tomaba notas, a veces levantaba la vista y decía entiendo sin que yo tuviera claro que era exactamente lo que entendía. En algún momento mencionó a mis padres antes de que yo los mencionara, lo cual me sorprendió, aunque intenté no darle importancia. Dijo que estaban al tanto de que yo no podía comunicarme por el momento, que estaban tranquilos dentro de lo posible, una frase que no significa gran cosa pero que se usa mucho cuando no se quiere entrar en detalles. Le pregunté si podía llamarlos, aunque fuera 5 minutos, para decirles que estaba bien. Me respondió que lo iban a evaluar más adelante, dependiendo de cómo avanzara el proceso. Después de esa conversación me llevaron a otra sala. No era exactamente una sala, más bien un pasillo ancho con varias puertas a los lados, todas iguales, todas cerradas. El techo era bajo, con luces empotradas cada pocos metros. Caminamos un rato largo, o al menos eso me pareció, hasta que entramos en un cuarto más grande que el mío, con una mesa, 3 sillas y una cámara en una esquina. Ahí estaba un hombre mayor, traje gris, sin corbata, que me dio la mano como si estuviéramos en una reunión de trabajo cualquiera. Me pidió que volviera a contar todo desde el principio, pero despacio, con especial atención a los momentos en los que algo me hubiera parecido ligeramente fuera de lugar. Usó esa expresión exacta. Yo le dije que no había nada que me pareciera fuera de lugar en el sentido estricto, que simplemente había cosas que no encajaban del todo, como pasa en cualquier viaje organizado. Él sonrió, anotó algo, y me pidió que describiera otra vez la pared de hielo. Ahí fue cuando noté la primera contradicción clara, aunque en ese momento no la identifiqué como tal. Mientras yo hablaba de la superficie lisa, de la rectitud imposible, él asentía, pero cuando mencioné la altura, que no había podido calcularla bien pero que parecía enorme, me interrumpió para decir que eso era normal, que el hielo puede generar ese efecto de escala engañosa. Lo dijo con un tono tan convincente que por un segundo dudé de mi propio recuerdo, y eso me molestó más de lo que debería, porque siempre me he considerado una persona bastante observadora. Salí de esa sala con dolor de cabeza. Me dieron un analgésico, una pastilla blanca sin envoltorio, y me dijeron que era paracetamol. Me la tomé porque no tenía razones para no hacerlo. Esa noche dormí seguido, sin despertarme sobresaltado, lo cual fue un alivio, aunque al día siguiente me costó recordar algunos detalles concretos del viaje, como si se me hubieran desordenado en la cabeza. Al 6.º día trajeron a mis padres. O eso dijeron. Me llevaron a una sala distinta, con una mesa de plástico blanco, sillas de caño, una jarra con agua y vasos de vidrio. Mi madre estaba igual que siempre, un poco más cansada quizá, pero vestida con su abrigo marrón de los domingos. Mi padre tenía la barba mal afeitada. Me preguntaron cómo estaba, si comía bien, si dormía. Yo les dije que sí, que no se preocuparan, que era todo un malentendido que se iba a aclarar. Noté que evitaban mirarme cuando mencioné la Antártida, como si no supieran muy bien qué decir al respecto. Mi madre dijo que había hablado con un abogado conocido de la familia, que le había recomendado paciencia, que estas cosas a veces llevan tiempo. Mi padre asentía, pero no dijo nada. En un momento intenté preguntarles qué les habían dicho exactamente, pero en ese punto entró una mujer, no la misma de antes, y dijo que el tiempo se había terminado. Nos despedimos rápido, con abrazos un poco torpes, como cuando uno no quiere hacer una escena delante de extraños. Cuando volví a mi habitación encontré algo nuevo sobre la mesita, un cuaderno pequeño, de tapa negra, y un bolígrafo. No me dijeron para qué era, pero entendí que esperaban que escribiera. Empecé anotando cosas prácticas, como las comidas, los horarios aproximados, los nombres que recordaba. Después, sin darme cuenta, empecé a escribir sobre el muro, intentando describirlo con palabras más precisas, como si al hacerlo pudiera ordenar lo que había pasado. Esa noche soñé con hielo. No con frío, sino con superficies lisas, interminables, que no reflejaban nada. Me desperté con la sensación de que había olvidado algo importante, algo que en su momento había pasado desapercibido porque no parecía relevante. Me quedé un buen rato sentado en la cama, mirando la pared metálica, escuchando el zumbido constante detrás, tratando de recordar. No estoy diciendo que todo sea una conspiración, ni que el gobierno o quien sea tenga motivos oscuros. Puede que haya explicaciones técnicas, científicas, legales, que yo desconozco. Lo único que sé es que, desde que volví de la Antártida,
Todo en mi vida se ha reducido a habitaciones cerradas, conversaciones medidas y silencios largos cuando menciono ciertas cosas. Y eso, como mínimo, no es normal. El recuerdo no volvió de golpe ni con dramatismo, no fue como esas escenas en las películas donde todo encaja de repente, sino más bien como una molestia persistente, algo parecido a cuando uno siente que se dejó una hornalla encendida pero no puede precisar cuál ni cuándo. Empezó con un detalle insignificante, algo que anoté en el cuaderno casi sin pensarlo, y que en ese momento no me pareció importante. Había escrito, el chico alemán dejó de sacar fotos antes de que subieran nosotros. Lo leí varias veces. No porque fuera una frase especialmente reveladora, sino porque no recordaba haberlo pensado así en su momento. Yo tenía la imagen clara de él sacando fotos al muro, incluso de escuchar el sonido del obturador, pero si eso fuera cierto, entonces ¿por qué había notado lo contrario? No tenía sentido que me contradijera a mí mismo por escrito, y menos en algo tan concreto. Ese día no me llevaron a ninguna sala ni vino nadie a hacerme preguntas. Fue el primer día completamente solo desde que estoy aquí, sin entrevistas, sin cambios de habitación, sin novedades. Las comidas llegaron igual, puntuales. Arroz, carne, verduras. El pan un poco más seco que otros días. El café del desayuno volvió a estar tibio. Nadie explicó nada. Esa ausencia de actividad fue, en sí misma, inquietante, porque ya me había acostumbrado a que algo pasara todos los días, aunque fuera mínimo. Me senté en la cama con el cuaderno y empecé a leer todo desde el principio, como si no lo hubiera escrito yo. Ahí noté otras cosas raras. Horarios que no cuadraban. Comentarios sobre el clima que no coincidían con lo que recordaba. Y, sobre todo, una laguna evidente en la narración del cuarto día, justo después de que apareciera el muro. Había pasado directamente de describir la pared a mencionar el chocolate caliente dentro del barco, como si entre una cosa y la otra no hubiera habido nada. Pero sí lo había habido. Lo supe con una certeza física, casi desagradable, como un peso en el pecho. Recordé el sonido. No el silencio del que había hablado antes, sino otro sonido, uno bajo, profundo, que no provenía del mar ni del motor de la Zodiacs. Un sonido continuo, regular, que se sentía más que se oía, como una vibración. En ese momento, en el viaje, lo había atribuido al cansancio o al frío, porque en la Antártida el cuerpo reacciona de formas raras, eso es sabido. Pero ahora, encerrado en esta habitación donde también hay un zumbido constante detrás de la pared metálica, la asociación se volvió imposible de ignorar. También recordé que el muro no estaba completamente quieto. No se movía como algo vivo, ni de una forma evidente, pero había cambios sutiles en la superficie, zonas que parecían oscurecerse ligeramente y luego volver al blanco uniforme, como si algo pasara por detrás, algo enorme, desplazándose a una distancia imposible de calcular. En ese momento no pensé esto no puede ser, pensé no estoy viendo bien, que es una reacción mucho más normal. El recuerdo más perturbador, sin embargo, fue otro, y tardó más en aparecer porque estaba enterrado bajo capas de justificaciones racionales. Recordé que nos habían pedido que apagáramos las cámaras. No de forma autoritaria, sino casi como una sugerencia amable. Uno de los hombres que subió al barco dijo algo como por favor, guarden los dispositivos un momento, y nadie protestó, porque en ese contexto uno hace caso. El chico alemán dudó. Lo vi claramente ahora. Dudó unos segundos de más. Bajó la cámara, pero no la apagó del todo. Y fue entonces cuando uno de los hombres se le acercó y apoyó una mano en el borde del objetivo, no con violencia, pero con una firmeza que no admitía discusión. Después de eso, el chico alemán no volvió a sacar la cámara. Eso explicaba la anotación en el cuaderno. No era que no hubiera sacado fotos del muro, era que dejó de sacar fotos antes de que todo terminara de pasar. Esa tarde vino la mujer de las gafas otra vez. Traía la carpeta azul, pero no la abrió. Se sentó frente a mí y me preguntó cómo me sentía. Le dije que estaba bien, que había dormido mejor, lo cual era cierto a medias. Me preguntó si había estado escribiendo. Asentí. Me pidió que le contara que estaba escribiendo. Le hablé del cuaderno, de que estaba intentando ordenar recuerdos. No mencioné el sonido ni los movimientos del muro. No porque quisiera ocultarlo, sino porque en ese momento todavía estaba tratando de entenderlo yo mismo, y siempre he creído que no conviene hablar de cosas que uno no tiene claras. Ella me escuchó con atención y, cuando terminé, dijo algo que hasta ahora no había dicho nadie. No todos recuerdan lo mismo. Lo dijo sin énfasis, como quien comenta el clima. Le pregunté qué quería decir exactamente. Me respondió que, en situaciones extremas, las personas procesan la información de formas distintas, que hay recuerdos que se construyen después, a partir de suposiciones, miedos o relatos ajenos. Me aseguró que eso era normal y que no significaba que yo estuviera mintiendo. Esa aclaración, paradójicamente, me inquietó más que cualquier acusación directa, porque yo nunca había insinuado que alguien pudiera pensar que estaba mintiendo. Antes de irse, me hizo una pregunta que no había aparecido hasta entonces. ¿Recuerda haber descendido del barco antes de llegar al aeropuerto?
Le dije que no, que después de la inspección volvimos al itinerario previsto, que el resto del viaje fue bastante normal. Mientras lo decía, me di cuenta de que no estaba del todo seguro. Recordaba el aeropuerto, sí, la separación del grupo, las esperas. Pero el tramo entre el muro y el aeropuerto era confuso, como si hubiera sido comprimido o simplificado en mi memoria. Ella no me corrigió. Solo anotó algo y se levantó. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado, con los ojos abiertos, escuchando el zumbido detrás de la pared, que a ratos parecía cambiar de intensidad. Pensé en el chico alemán. No había vuelto a pensar en él desde el viaje. No sabía su nombre, ni de dónde era exactamente, ni qué había pasado con él después. Me di cuenta de que nunca lo había mencionado en las entrevistas y nadie me había preguntado por él. También pensé en mis padres. En cómo habían evitado ciertas preguntas. En cómo mi madre había dicho que el abogado recomendaba paciencia, una palabra que ella casi nunca usa. Y pensé, por primera vez, que tal vez no todo lo que me habían dicho era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Al día siguiente, cuando me trajeron el desayuno, encontré algo distinto en la bandeja. Además de las galletas y el café, había un sobre de azúcar abierto y vacío, como si alguien lo hubiera usado antes y lo hubiera dejado ahí por error. No sé por qué ese detalle me afectó tanto. Me quedé mirándolo un buen rato antes de tirarlo. Puede que esté hilando cosas donde no las hay. Puede que mi mente esté rellenando huecos por puro aburrimiento o estrés. Pero hay recuerdos que no se inventan y hay silencios que no se producen por casualidad. Lo que vi en la Antártida no fue solo una pared de hielo. Eso es lo que empiezo a entender ahora, aunque todavía no tenga claro qué implica exactamente entenderlo. Después de esa noche, las cosas empezaron a volverse extrañamente normales, y eso fue, con diferencia, lo más inquietante de todo. No normales en el sentido de volver a mi vida anterior, sino normales dentro de este encierro, como si el lugar, las rutinas y las personas hubieran decidido asentarse, estabilizarse, encontrar una forma sostenible de existir sin necesidad de explicaciones constantes. El cuaderno pasó a formar parte oficial de mi día. Nadie me lo dijo explícitamente, pero empezaron a preguntarme qué había escrito la jornada anterior, si había anotado sueños, sensaciones físicas, recuerdos nuevos. Me pedían que leyera fragmentos en voz alta. Nunca me corregían. Nunca decían eso no fue así. A lo sumo, asentían o hacían una marca en sus papeles. Aprendí rápido que no esperaban una verdad concreta, sino coherencia interna, que lo que parecía importar era que mi relato no se saliera demasiado de sí mismo. También empezaron a ajustar pequeños detalles logísticos, siempre con explicaciones razonables. La luz de la habitación bajó apenas de intensidad durante la noche, lo suficiente como para que pudiera dormir mejor, pero sin llegar a apagarse. Me dieron una manta extra porque, según dijeron, había bajado la temperatura del sistema de ventilación. Me trajeron una toalla después de que mencionara, casi al pasar, que me sentía un poco sucio. Nada de eso parecía improvisado, daba la impresión de que alguien estaba afinando una maquinaria para que yo funcionara sin fricciones. Un día trajeron un espejo pequeño, de esos que se apoyan sobre la mesa. No lo pedí. Me dijeron que era para control postural, una frase que no entendí del todo pero que sonó suficientemente técnica como para no cuestionarla. Me miré después de casi 3 semanas sin verme. Estaba más delgado, o al menos eso me pareció. Tenía ojeras marcadas y el pelo aplastado en los costados. No me reconocí del todo, pero tampoco me alarmé. El cuerpo se adapta, siempre lo hace. Las conversaciones empezaron a girar menos en torno a la Antártida y más en torno a lo que yo haría cuando esto terminara. Usaban esa expresión con naturalidad, como si el final fuera un hecho asumido, solo pendiente de ciertos ajustes. Me preguntaron si pensaba volver al mismo trabajo, si me mudaría, si tenía planes a medio plazo. Yo respondía con prudencia, sin comprometerme demasiado, porque no quería parecer ansioso ni resignado. Dije que probablemente volvería a la gestoría, que mi jefe era razonable, que entendería una ausencia prolongada si había motivos legales de por medio. Lo curioso es que nadie puso en duda esa idea. Nadie dijo eso no va a pasar ni no es tan simple. Simplemente lo anotaron. Un detalle menor, aparentemente insignificante, empezó a repetirse. Cada vez que mencionaba el muro de hielo, alguien, no siempre la misma persona, hacía una aclaración innecesaria. Algo como la formación o la estructura, términos intercambiables que no corregían mi palabra pero la desplazaban un poco. Yo no los imitaba, seguía diciendo muro, no por terquedad sino porque era la palabra que mejor lo describía. Ellos no insistían. Era como si aceptaran mi término pero prefirieran no usarlo. El zumbido detrás de la pared metálica cambió de frecuencia. No sabría decir cuándo exactamente, pero una mañana me di cuenta de que ya no era el mismo sonido. Antes era más grave, constante. Ahora tenía una especie de pulso, una variación rítmica que, con el tiempo, empecé a anticipar sin querer, como cuando uno se acostumbra al ruido de un tren lejano. No dije nada. Supuse que era parte del sistema de ventilación o de climatización, y aunque me resultaba molesto, no parecía peligroso.
Una tarde trajeron a un médico. No llevaba bata blanca, solo ropa cómoda y una tablet. Me hizo preguntas básicas, me tomó la presión, me miró los ojos con una linterna pequeña. Me preguntó si había tenido mareos, náuseas, sueños vívidos. Le conté lo del sonido, lo del movimiento en la superficie del muro, aclarando que no estaba seguro de haberlo percibido en su momento y que podía tratarse de un recuerdo reconstruido. Él dijo que era una observación interesante y anotó algo. No sugirió medicación ni pruebas adicionales. Antes de irse, me recomendó caminar por la habitación al menos 10 minutos cada hora para mantener la circulación. Empecé a hacerlo. Contaba los pasos. 10 de largo, 8 de ancho. Ida y vuelta. Se volvió una rutina tranquilizadora. Un día, revisando el cuaderno, encontré una anotación que no recordaba haber escrito. No todo lo que está detrás del hielo está vivo, pero tampoco está inerte. La letra era mía, sin duda. Me quedé mirándola un buen rato, tratando de recordar en qué contexto había pensado eso. No lo logré. Consideré mencionarlo en la siguiente entrevista, pero al final no lo hice. Me pareció una frase demasiado vaga, abierta a interpretaciones innecesarias. También empecé a recordar cosas pequeñas del viaje que antes no me habían parecido relevantes. Una charla breve con un hombre del equipo técnico del barco que me explicó, sin que yo se lo pidiera, que en ciertas zonas la cartografía no estaba actualizada. Una broma incómoda de la guía sobre no caer del lado equivocado del mundo. El hecho de que, durante una excursión previa, el GPS del barco se hubiera apagado unos minutos y nadie pareciera particularmente alarmado. Todo eso, tomado por separado, no significa nada. Lo sé. Pero aquí, con tanto tiempo para pensar y tan pocas distracciones, las cosas se agrupan solas, buscan sentido aunque uno no las empuje. Mis padres no volvieron. Pregunté por ellos una vez, de forma casual. Me dijeron que estaban bien, que sabían que yo estaba colaborando, que confiaban en que todo se resolvería. No insistí. Tampoco insistí con el abogado. Me di cuenta de que, de algún modo, ya no estaba esperando que alguien viniera a sacarme, sino que el proceso siguiera su curso natural, como si esto fuera una fase necesaria antes de volver a otra cosa. A veces me descubro pensando en el muro sin ansiedad. Como en un hecho dado, una constante. Hay algo ahí, en algún lugar, y yo lo vi. Eso es todo. No me siento especial por ello, ni elegido, ni víctima de una gran revelación. Me siento más bien como alguien que pasó por una zona mal señalizada y ahora tiene que rellenar un formulario largo para que nadie más cometa el mismo error. No diría que me he acostumbrado del todo, pero sí que he dejado de resistirme a cada detalle. Y eso, aunque suene mal, hace que los días pasen más rápido. No sabría decir en qué momento exacto acepté que este lugar no era provisional, porque nadie me lo dijo de forma explícita y tampoco hubo un acontecimiento concreto que marcara un antes y un después. Fue más bien una acumulación de pequeños gestos, frases mal cerradas y rutinas que dejaron de tener alternativas visibles. Un día simplemente dejé de pensar en fechas. Me di cuenta porque intenté calcular cuánto tiempo llevaba aquí y tuve que volver al cuaderno para orientarme, y aún así los números no me generaron ninguna reacción emocional particular. Ahora los días están organizados de una manera bastante eficiente. Me despierto antes de que abran la puerta, aunque no sé por qué, tal vez porque el cuerpo se adapta incluso a la ausencia de referencias. Desayuno sentado en la cama, siempre primero el café y después las galletas, porque si las mojo demasiado se deshacen. Camino por la habitación como me indicó el médico. Escribo. A veces leo lo que escribí otros días y hago aclaraciones al margen, como si yo mismo fuera un tercero que necesita precisiones. Me traen la comida. Duermo un poco. Vuelven las entrevistas, pero ya no son interrogatorios, sino conversaciones breves para chequear estado. En una de esas conversaciones, el hombre del traje gris dijo algo que me llamó la atención por lo casual del tono. Comentó que no todos los que ven el muro reaccionan igual, que algunos no recuerdan nada pasado cierto punto, otros recuerdan demasiado, y otros, como yo, recuerdan lo justo. Le pregunté qué quería decir con eso. Dijo que lo justo era suficiente para colaborar sin generar interferencias. No profundizó. Yo tampoco. Hace unos días me cambiaron de habitación. No es muy distinta de la anterior, pero esta es más pequeña, el techo está un poco más bajo y el zumbido ya no viene de detrás de la pared, sino de arriba, como si hubiera algo moviéndose lentamente sobre el techo, algo pesado. Me explicaron que era una zona más silenciosa del complejo, mejor para el descanso. No discutí. La cama es igual. La mesita también. El espejo ahora está fijado a la pared. Empezaron a traerme comida distinta. Ayer, por ejemplo, hubo pasta con salsa de tomate, bastante decente, y un yogur natural de postre, marca conocida. Me dijeron el precio del menú, como al pasar, algo así como 6,40, no sé en qué moneda, y no entendí por qué ese detalle era relevante, pero lo anoté igual. También me permitieron elegir entre agua y una bebida sin gas. Elegí agua por costumbre. El cuaderno está casi lleno.
Me trajeron otro, idéntico. En el primero hay frases que ahora me resultan extrañas, como si las hubiera escrito otra persona con mis manos. En el segundo escribo menos sobre el muro y más sobre cosas prácticas, como organizaría mis gastos si saliera, que le diría a mi jefe, si tendría que mudarme de barrio porque el alquiler seguramente habrá subido. Son pensamientos normales, creo, propios de alguien responsable que intenta prever escenarios. A veces pienso en el chico alemán. En que nadie volvió a mencionarlo. En que yo tampoco lo hago ya. No porque lo haya olvidado, sino porque no sabría qué decir exactamente. También pienso en mis padres, en cómo aceptaron todo sin demasiadas preguntas, en cómo mi madre siempre decía que es mejor no meterse donde uno no entiende, y en que tal vez esto sea una extensión lógica de esa idea. La semana pasada me dijeron que, técnicamente, no estoy detenido. Usaron esa palabra, técnicamente. Dijeron que mi permanencia aquí es una medida excepcional, consensuada, para evitar malentendidos mayores. Les pregunté qué pasaría si quisiera irme. Dijeron que no era recomendable todavía, pero que esa posibilidad no estaba descartada a largo plazo, dependiendo de ciertos factores que no detallaron. Me pareció una respuesta razonable dentro de lo razonable. Anoche soñé otra vez con el muro. Ya no era solo una pared. Era más bien un límite administrativo, como una frontera mal señalizada. Del otro lado no pasaba nada en particular, pero el simple hecho de cruzarlo implicaba papeleo, protocolos, gente tomando notas. Me desperté tranquilo. Eso fue lo que más me sorprendió. No digo que no haya momentos en los que algo no encaja, en los que el sonido del techo parece demasiado regular o en los que recuerdo la superficie del hielo moviéndose de una forma que no debería. Pero enseguida encuentro una explicación aceptable, o al menos suficiente para seguir con el día. Siempre he pensado que la mayoría de los problemas se agravan cuando uno insiste demasiado en ellos. Yo vi algo en la Antártida. Eso es un hecho. Por eso estoy aquí. Puede que haya partes que no recuerdo bien o que recuerde de más. Puede que haya aceptado cosas que antes no habría aceptado, pero también es cierto que, dentro de todo, estoy bien cuidado, no me falta comida, nadie me grita ni me amenaza, y siempre me explican, aunque sea de forma incompleta, por qué se toman ciertas decisiones. Supongo que podría insistir más, pedir explicaciones formales, negarme a colaborar, exigir llamadas, abogados, ventanas. Pero también sé que eso complicaría innecesariamente la situación, y nunca me gustó generar conflictos cuando no está claro que sirvan para algo. Así que sigo escribiendo, caminando 10 pasos de un lado al otro, comiendo lo que me traen y tratando de ordenar recuerdos que, al final, quizá no cambien nada. Hoy desperté con el zumbido ligeramente más bajo que ayer, aunque no lo suficientemente distinto como para que pudiera decir que había cambiado realmente. La luz seguía encendida, el café estaba tibio y el yogur del desayuno tenía un sabor exactamente igual al de hace 4 días, aunque la etiqueta era distinta, lo que me hizo preguntarme si alguien había reemplazado el producto por otro igual sin decírmelo. No sé por qué mi mente se fija en estos detalles, pero lo hace. Es como si, al no tener ventanas ni relojes, cualquier variación mínima se volviera un indicador de algo más grande. Caminé la habitación. Conté mis pasos. 10 de largo, 8 de ancho. Volví al cuaderno nuevo y revisé lo escrito ayer, anotaciones sobre recuerdos dispersos, sobre la altura aparente del muro, sobre la forma en que el chico alemán bajó la cámara antes de que todo terminara. Luego escribí sobre el zumbido y la luz. Todo parecía insignificante, y sin embargo, si lo miro en conjunto, podría significar algo. No sé qué, pero podría. La mujer de las gafas apareció antes del almuerzo. Trajo la carpeta azul. Se sentó frente a mí, me miró sin hablar durante un largo rato. Me hizo preguntas sobre lo que recordaba, pero esta vez fueron menos sobre hechos y más sobre sensaciones, cómo se sintió al ver la pared, qué pensó que podría haber detrás, se sintió observado. Respondí de forma precisa, tranquila, como siempre, aunque cada palabra me hacía sentir que estaba reviviendo un momento que no debería poder revivir. Después se fue sin despedirse, y nadie vino durante la tarde. La soledad me permitió pensar de forma más clara. Me di cuenta de que todo lo absurdo que había visto, todo lo imposible, todo lo que me había llevado a este encierro, ahora estaba integrado en mi día a día. El muro ya no era un evento extraordinario, era un recuerdo con instrucciones logísticas, como si la vida misma se hubiera adaptado para acomodarlo. Los sonidos del zumbido, los cambios de luz, las bandejas de comida, las entrevistas, mis pasos contados, los cuadernos, todo encajaba en un sistema que no cuestiono, pero que sigo intentando comprender. Estoy secuestrado por el gobierno desde que volví de la Antártida, y lo digo así, sin dramatizar, porque es la única manera objetiva de describir por qué llevo 19 días durmiendo en una habitación sin ventanas, con la luz siempre encendida y con gente distinta entrando a distintas horas para preguntarme, con muy buenas maneras, qué fue exactamente lo que vi detrás del muro de hielo. La habitación mide, calculándolo a pasos cortos, unos 4 metros de largo por 3 de ancho. Lo sé porque el tercer día, cuando todavía pensaba que esto iba a resolverse rápido, caminé de pared a pared para contar cuántos pasos eran y si coincidían en ambos sentidos.
El suelo es de un material gris oscuro, algo gomoso, fácil de limpiar, con una leve pendiente hacia una rejilla en una esquina. No huele mal, pero tampoco huele a nada, y eso con el tiempo se vuelve inquietante. La cama está fijada al suelo, como en ciertos hospitales o en cuarteles, con un colchón demasiado firme y una almohada tan fina que la primera noche doblé una toalla para ponerla debajo, hasta que me di cuenta de que no había toallas. Me despiertan para desayunar sin tocar la puerta. La puerta simplemente se abre. Desayuno siempre a la misma hora, aunque no sé exactamente cuál es, porque no tengo reloj ni móvil ni ningún aparato con pantalla. Me traen una bandeja metálica con café tibio en un vaso de plástico, 2 galletas tipo María, de las comunes, y una fruta, casi siempre una manzana pequeña, a veces con golpes. El café sabe a café soluble barato, como el que ponen en las máquinas de oficinas públicas. El cuarto día pedí azúcar. Me dijeron que lo iban a consultar. Al día siguiente no hubo azúcar, pero sí una cucharita de plástico, lo cual me pareció una contradicción menor, aunque innecesaria. A veces creo que podría salir mañana y nadie notaría nada raro. Otras veces pienso que, si saliera, todo colapsaría, que la gente me miraría y no sabría qué hacer, que mis padres me cuestionarían, que el mundo en general se sorprendería de lo que vi. Pero la sensación más constante es la de un equilibrio extraño, absurdo, irreal, pero funcional. Como si lo imposible fuera parte de la rutina, y la rutina fuera lo único que mantiene lo imposible estable. He dejado de intentar entenderlo todo. Ya no pregunto por el chico alemán, ni por el capitán, ni por los otros que subieron en la Zodiac negra. Solo anoto, camino, desayuno, duermo. Intento mantener la cordura dentro de esta jaula de rutina controlada. Y aún así, hay un hilo de duda, pequeño, apenas perceptible, una pregunta que no puedo resolver, que se asoma cada vez que cierro los ojos, cuando miro la pared metálica, cuando escucho el zumbido constante. Sé que vi algo que no debería haber existido. Sé que estoy aquí por ello. Sé que cada pequeño gesto, cada rutina, cada conversación medida, es parte de un proceso que no termina y probablemente nunca terminará. Y aún así, sigo viviendo en él como si fuera normal. Pero no estoy seguro de hasta qué punto puedo confiar en mi propia memoria. No estoy seguro de que todo encaje como me dijeron. No estoy seguro de que nadie más pueda aceptar lo que yo vi sin cuestionarlo. Y, al final, la pregunta que me queda, que quizá todos se hacen en algún momento, es la misma que muchos ponen en Reddit cuando buscan validación o comprensión. ¿Estoy exagerando?